Hola amigos, bienvenidos a La Mente Oscura. Soy Merche y hoy os voy a relatar uno de los casos más inquietantes y el mayor error judicial en la historia de nuestro país, el crimen de Cuenca. Esto es una desaparición misteriosa, dos hombres acusados de asesinato, unas confesiones obtenidas bajo tortura y una verdad que tardó 16 años en descubrirse. Nos situamos en el día 21 de agosto de 1910 en un pueblo de Cuenca llamado Osa de la Vega. Estamos en una finca de ese pueblo que se llamaba El Palomar, que el dueño era el alcalde de este pueblo. Pues allí trabajaba un pastor de 28 años llamado José María Grimaldos López. Era un hombre muy bajito, medía 1,47 escaso, y encima era algo corto de entendederas. Y por eso pues le llamaban cariñosamente, le llamaban el cepa. Como decía, trabajaba en la finca, de la finca del Palomar, trabajaban dos amigos. Todos eran compañeros, pero había dos que eran muy amigos entre sí y siempre le estaban bromeando. Uno de ellos era el guarda de la finca, Gregorio Valera Contreras, que tenía por aquel entonces entre 30 y 40 años, no se sabe la edad exacta, y León Sánchez Gascón, que más o menos andaba por la misma edad. Pues llegamos al día 20 de agosto de 1910. Ese día, José María Grimaldo, sin dar explicaciones a nadie, vendió unas ovejas que tenía, las vendió por 25 duros y se fue. En teoría se fue a pasar una semana bueno, le decían antiguamente a tomar unos baños a la Celadilla, que era un pueblo que estaba a 4 kilómetros de distancia. Se fue por una semana, pero no regresó. Y claro, pues la madre enseguida se alertó, se preocupó y como pasaban los días y no aparecía, pues fue el cuartelillo de la Guardia Civil a poner una denuncia. La puso en Almonte. La madre se obsesionó y le calentaba en la cabeza que por esos 25 euros lo habían matado, lo habían asesinado. Y pensaron que los más cercanos eran sus dos compañeros, Gregorio Valero y León Sánchez. Esto fue una comidilla que fue subiendo, subiendo, subiendo y acabó declarando en el cuartelillo y declarando al juez, que por entonces era don Antonio Rodríguez, pues diciendo pues eso, que lo habían matado. Entonces este señor, este juez, los mandó llamar para interrogarlos, pero vio que no había nada, y ni pruebas ni nada contra ellos para acusarlos de algo, así que los soltó, los liberó. Pero eso fue en agosto. Pues en septiembre de este mismo año, del 2011, o sea, esto fue en 1910. Bien, en septiembre del 2011, la causa acabó por archivarse. Y bueno, pues la vida siguió. El tiempo pasaba y este señor, el Grimaldos, pues no aparecía. Y la gente del pueblo pues no hacía nada más que murmurar. Y murmuraban de los dos pueblos, que eran vecinos y rivales, Osa de la Vega y Tres Juncos. 2 años después, en 1913, la familia, que seguía haciendo mucha presión, aprovechó que habían cambiado de juez, que habían puesto a otro que se llamaba Emilio Isasa Echenique, pues aprovechando que cambiaban de juez, volvió otra vez a insistir y consiguieron reabrir el caso. Así que este juez tenía fama de que era muy duro, era muy seco y muy duro. Bueno, pues el juez los llama porque la familia, pues claro, los había vuelto a denunciar.
Y nada, los llaman y los volvieron a interrogar y este juez lo que hizo fue arrestarlos. Y se propuso, se le metió entre ceja y ceja, que eran culpables y que tenían que obtener una confesión, sea como sea, pero tenían que confesar. Así es que Gregorio y León fueron llevados a la prisión de Almonte y allí los encerraron por separado a los dos. Los tuvieron días en aislamiento y solo le daban de comer bacalao salado, para que les diera mucha sed y encima no le daban ni una gota de agua. Bueno, empezaron a torturarlos, a interrogarlos, palizas y bueno, a torturarlos de una manera salvaje, porque les arrancaron, suena crudo, pero es que es la realidad. Les arrancaron los dientes, pelos, las uñas, bueno, los colgaban de sus partes íntimas, ¿no? En definitiva, que los dejaron a los pobres hechos una pena. ¿Cómo los dejarían que el guarda de la cárcel, que se llamaba Sacramento Sánchez del Fresno, prohibió a los guardias civiles que entraran en la cárcel para seguir torturándolos? ¿Qué no le harían? Al final, pues a base de tanta tortura y todo, pues al final confesaron lo que no habían hecho. Y bueno, confesaron algo que era mentira, todo por tal de que no siguieran torturándolos. Y se empezaron a acusar uno al otro. Pero claro, empezaron a enredar una historia que los dos estaban de acuerdo y que fuera lo mismo, ¿no? Así es que, bueno, dijeron que el cuerpo estaba en un pasto, luego en un camino, luego que lo habían descuartizado, que le habían dado de comer a los cerdos, en fin, todo por tal de que no les torturaran. Empezaron a meterse con sus familias y la que más sufrió estos ataques pues fue Dolores Barón, que era la mujer de León Sánchez. Esta señora fue muy presionada por el hecho de que también tenía hijos y la amenazó el mismísimo juez, pues que le iban a quitar a los niños. Y claro, ella, pues todo su miedo y todo lo vertía en su marido. Así es que, claro, acabó acusándolo ella misma también, porque temía porque le quitaran los niños. Y dijo que el cuerpo del Grimaldos estaba en el cementerio. Fueron al cementerio, empezaron a cavar y allí no encontraron nada. A todo esto, el 11 de noviembre de 1913, el juez de Osa de la Vega levantó un acta con la defunción de José María Lima. En esta acta decía que el 21 de agosto de 1910 José María Grimaldos falleció en la finca El Palomar sobre las 8 de la noche a consecuencia de haber sido asesinado por Gregorio Valero y León Sánchez, y que no se pudo encontrar su cadáver porque se lo habían dado a los cerdos. Así es que tras 4 años en la cárcel de allí de Almonte, en 1918 se inició el juicio allí mismo en Almonte. En este juicio fueron condenados a 18 años de cárcel para cada uno de ellos. Gregorio Varela cumplió su condena en la prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia y León Sánchez en Cartagena. Y como estaban separados, pues uno pensaba que había sido el otro y el otro al revés. Así que de que eran mejores amigos pasaron a tenerse un odio mortal. El 4 de julio de 1925, tras cumplir 12 años en la cárcel, los indultaron y quedaron libres. Y bueno, pues cada uno volvió con su familia. Pero la gente no los podía ni ver, ni a ellos ni a sus familias. El 8 de febrero de 1926, el párroco de Tres Juncos
Romualdo Sánchez, recibió una carta del párroco del pueblo de Mira. En esta carta, este párroco le pedía la partida de nacimiento de José María Grimaldos porque se quería casar. A ver, imaginaros lo que este hombre le pasó por su cuerpo. ¿Qué no le pasaría que para no tener problemas escondió la carta? Y pensó, bueno, escondo la carta, preparo la documentación, se la mando y nadie se entera. Pero como le gustaba tanto darle al pico, pues este párroco se lo contó a alguien de su confianza y este alguien pues lo difundió por todo el pueblo y por todo Cuenca. Hasta que, claro, cuando llegó todo esto al juez de Belmonte, pues este señor pidió detener a José María Grimaldos en el otro pueblo. Y claro, todo esto con una... se lió la mundial. O sea, corrió el agua por todos los lados. A ver, se supo que José María Grimaldos estaba vivo y que no se había enterado de nada. José María le dijo al juez que había vendido las ovejas, que estuvo en las aguas curativas 7 días y que decidió no volver al pueblo e irse a otro a buscarse la vida. Así es que se fue a un pueblo llamado Camporrobles, en Palencia. Allí trabajó en la vendimia y terminó en el pueblo de Mira, donde conoció a una mujer y quería casarse con ella. Dijo eso, que no se había enterado de nada, pero la realidad es que mentía. Que mentía porque años atrás José María envió una carta a su hermana y le contaba cómo era su vida. Lo que pasa que todos se callaron por miedo a la gente. Así que todos sabían que estaba vivo, pero eso, que todos se callaron. Bueno, pues como digo, los dos amigos volvieron a pueblos diferentes. Estaban muy tocados los dos por todo lo que habían vivido. Bueno, uno de ellos, León, encontró un trabajo mínimo, pero era de noche, quería trabajar de noche para que no lo reconocieran. Pasado el tiempo, poco tiempo, el ministro de Justicia, Galo Ponte y Escartín, mandó la revisión de la causa y el Tribunal Supremo puso un recurso de revisión contra la sentencia y se pedía justicia para las dos, para Gregorio y para León, acusados y torturados muy injustamente. El 10 de julio de 1926 se revocó la sentencia y se les proclamó libres de todo. A todo esto, el cura José María Ruiz de Poveda se quitó la vida. Se quitó la vida y se metió en una tinaja de, o sea, se tiró a una tinaja de vino y se ahogó. El juez, Emilio Isasa Echenique, también se la quitó. Pero con este juez dijeron que había sido un infarto. Para quedar bien. El 17 de mayo de 1935, en Cuenca, se inició un juicio por todos los responsables que habían participado en la tortura de estos dos hombres, de Gregorio y de León. Y se pidió para todos ellos 8 años de cárcel y 5.000 pesetas de multa por un delito de coacciones y más a más que se pusieran sus nombres en la prensa y que todo el mundo lo supiera quiénes habían sido. Y eran estos señores: Gregorio Regidor, que era teniente de la Guardia Civil; Juan Taboada, que era sargento también de la Guardia Civil; Telesforo Díaz, era un guardia civil, pero había participado muy duramente en las torturas; Manuel Rodríguez, que pertenecía al juzgado de Belmonte. Y junto a estos también había dos forenses, Juan José Sáuregui y Baldomero Labarca. Estos dos quedaron absueltos. Así es que toda la historia se archivó. La de Gregorio y todo se archivó.
Al final, como compensación, les dieron un trabajo como guardas en el Ayuntamiento de Madrid, porque se trasladaron a Madrid para irse de aquel pueblo. Y ya en julio de 1935, el Estado les compensó con una pensión de por vida de 3.000 pesetas, 3.000 pesetas anuales con efecto retroactivo de 5 años. Este caso generó mucha polémica, y tanto más que se hicieron varias películas. La más famosa fue la que hizo Pilar Miró. Lo que pasa que el Estado por aquel entonces se la censuró porque decía que tenía escenas que eran demasiado crudas. Y como también implicaba a la Guardia Civil, pues para no armar más revuelo, pues la censuró. El crimen de Cuenca quedó para siempre como uno de los errores judiciales más impactantes del país. Pero también, si os acordáis, hubo un error. Bueno, este crimen, en la realidad fue que tardó 16 años en esclarecerse. Y como decía, no sé si os acordáis, que también ya hace ya varios años tuvimos un caso que no era parecido, pero también fue un error judicial muy grande, que fue en la persona de Dolores Vázquez. ¿Os acordáis del crimen de Baninkoff? Pues que bueno, que la acusaban a ella, a Dolores Vázquez, por el hecho de que era eh, pero tenía una relación lésbica con la madre, pues la acusaron de haberla matado a Rocío Baninkoff. Y lo mismo, la condenaron a un montón de años y se tiró 1 año y medio en la prisión. Y bueno, se descubrió que era inocente porque un tal Tony King asesinó a otra chica que se llamaba Sonia Caravantes y por ahí descubrieron, por una colilla, descubrieron que que la colilla estaba donde estaba Rocío Baninkoff, ¿no? Y había otra lo mismo con Sonia Caravantes, con el ADN de Tony King. Entonces, gracias a esto, se vio que este hombre había asesinado a las dos, a Sonia y a Rocío. Por lo tanto, Dolores Vázquez también fue liberada. Fue un error judicial grande y le estropeó la vida para siempre, porque aparte de que no le dieron un duro, la mujer se tuvo que ir a vivir a Inglaterra, que ha vuelto allí a Mijas, ha vuelto no hace mucho, pero bueno, quiere pasar desapercibida y, o sea, la afectó muchísimo. No lo superó, en realidad la mujer está ahora allí viviendo en Mijas, pero no, o sea, que nadie la conozca y cuanto menos se le vea mejor. O sea, ya digo, no es lo mismo, pero también fue un error muy grande, ¿eh? Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado esta historia. Mm, a ver, siempre digo lo mismo, si queréis que os narre una que os agrade, tanto sea biografía como un crimen, pues nada más que tenéis que ponérmelo en comentarios y yo pues os lo narro. Y si os gusta, pues como lo relato, pues suscribiros, que como digo siempre es gratuito, a mí me ayuda, y luego pues le dais un like, porque es lo mismo, siempre que uno hace una cosa y dan me gusta o esto, pues quieras que no, compensa, ¿no? O sea, satisface que a la gente le agrade. Pues como digo, muchísimas gracias a todos. Espero que eso que os haya gustado como os lo he narrado y hasta la próxima historia.